A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente. Cultura, leyendas, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa Gente Guate. Y como siempre hoy me encuentro muy bien acompañado de mi socio y amigo Roberto Vázquez, quien me ha acompañado en toda esta aventura de este nuevo proyecto Gente Guate, que hoy estamos llegando ya prácticamente al cuarto programa al hilo prácticamente. Pero antes que nada, Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, mira, aquí en un ambiente muy acogedor. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Casa Roja. ¿Dónde queda Casa Roja? En la Tercera Avenida y Séptima Calle. Hoy nos han abierto sus puertas de par en par. Este es un lugar muy bohemio donde se presentan exposiciones, donde puede la gente venir a degustar de deliciosos almuerzos, desayunos, cenas, y entonces los invitamos para que vean, y agradecemos nosotros de corazón que nos hayan permitido poder venir a grabar este programa el día de hoy, un programa sumamente especial, ¿verdad? Sí, sumamente muy especial. La verdad es que yo hoy me siento privilegiado, dichoso realmente, porque hoy tendremos a dos personas invitadas acá, familiares de una personalidad, alguien que ha marcado a través de su voz la historia, a través de las leyendas también. ¿De quién estamos hablando, Robert? Nada menos ni nada más que de Héctor Gaitán, esa voz que nos ha transportado a descubrir esas leyendas, esas tradiciones de Guatemala, que ha recuperado tanto en el ambiente de los espantos y aparecidos. Hoy va a ser un programa de lujo. Nos hubiera encantado. Si este programa lo hubiéramos sacado hace unos 15 años, Robert, aquí hubiéramos tenido a don Héctor Gaitán. Pero para ello hoy tenemos a dos de sus familiares, que es al hermano Luis y al hijo Miguel Gaitán. Ellos van a acompañarnos hoy en este programa dedicado a don Héctor Gaitán. También por ahí vamos a tener una leyenda para, ¿cómo no vamos a recordarlo con su voz que pintaba los cuadros a través de la mente, esa voz tan privilegiada para un locutor y escritor. Sí, nos transportaba al escuchar Mi Palmarcito Querido, ese tema de Danilo Rivera. Nos transportaba a aquella Guatemala pretérita, aquella Guatemala de antaño, con sus callejones, sus espantos, sus aparecidos, donde aparecía la ciguanaba, donde aparecía la llorona, el sombrerón, pero sobre todo donde nos pintaba, como bien lo dices, por medio de la imaginación, esos momentos tan especiales con esa maravillosa voz que el Señor le regaló. Así es, Robert, y también quiero aprovechar a agradecerle a usted, amable televidente, que se toma su tiempo para ver este programa Gente Guate todos los días martes a las 9 de la noche. Y también por si usted no le da tiempo hoy de terminar de verlo porque le da sueño o algo, ¿verdad? También tenemos la repetición el día jueves a las 9 de la mañana y también domingo a las 6:30 de la mañana, para que cuando usted se despierte ponga Jesús TV y ahí está el programa Gente Guate. Y si no, a la hora del almuerzo a las 2:30 también la última repetición del programa de la semana. También, si usted tiene ahí el teléfono a la mano, porque tenemos la costumbre que tenemos el televisor y a la par el teléfono, y estoy viendo la tele pero también estoy viendo el teléfono, aproveche y búsquenos también en las redes sociales. En Facebook aparecemos como Gente Guate y en Instagram aparecemos al revés, Guate Gente. Ahí usted puede ver parte también de este contenido, puede ver ahí fotografías de momentos que hemos ido viviendo a lo largo de este primer mes de Gente Guate. Así es que ya sin tanto platicar acá con mi amigo Roberto, si no nos vamos a llevar los 30 minutos de programa acá, damos inicio a este programa dedicado a don Héctor Gaitán. Bienvenidos.
Y es que como bien lo mencionábamos en el inicio del programa junto con mi amigo Roberto Vázquez, hoy nos encontramos en la Casa Roja con dos personalidades que son familiares de una persona que ha marcado mucha historia en Guatemala por medio de las leyendas y pues todo eso que crecimos escuchando algunas de las generaciones. Así es que hoy me encuentro con Miguel Gaitán, hijo de Héctor Gaitán. Así es que Miguel, bienvenido a Gente Guate. Gracias, y aquí muy contento con ustedes en este nuevo proyecto donde van a resaltar todas las personalidades de Guatemala, toda su cultura, y esto es muy bueno porque hace falta mucho estos programas ahorita en Guatemala. Sí, justamente para toda nuestra audiencia también, pues esa es una de las finalidades de este programa, hablar sobre tradiciones, cultura, y en esta ocasión, en un programa dedicado a don Héctor Gaitán, hablar de leyendas, pero no solamente de las leyendas, sino que también conocer un poco más a profundidad, y es por eso que hoy hemos decidido invitarlo a este programa, y gracias también por aceptar la invitación. Me gustaría que usted nos contara quién fue don Héctor Gaitán para la historia de Guatemala. Bueno, él inicia es un cronista nato. Eso es lo que desde pequeño le gustaba contar cosas, eso ya lo traía él. Pero conforme va pasando la vida, él se vuelve locutor y tenía un timbre de voz muy, muy bueno, a pesar de que era muy joven. Entonces empieza a incursionar en la radio de Guatemala y se tiene que ir de Guatemala y va a México, y ahí empieza a hacer programas de radio. Pero él desde joven le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho, él tenía un tío que le gustaba mucho leer y le inculcaba que leyera, lo llevaba a lugares para que conociera. Entonces él le da mucho pie para que mi papá empiece a conocer leyendas de Guatemala, su historia, porque él desde pequeño él lo llevaba, el tío Carlos se llamaba él. Entonces ya cuando mi papá está en la radio y le dicen de que haga un programa para una revista musical de la Voz de las Américas, entonces ahí él piensa en hacer un programita de las leyendas y todo, pero él pensó que iba a ser algo de un tiempo para como se hace. Pasajero. Pero nunca se imaginó que sí iba a ser lo que le iba a marcar su vida. Sí, y es que bien lo mencionaba, ese timbre de voz privilegiado, sí, le llamaría yo. Yo recientemente acabo de cerrar también la carrera de locución, sin embargo, para algunos nos cuesta más educar la voz porque no tenemos ese timbre tan ¿cómo llamarle? En el buen sentido, tan envidiado por uno que también estudió locución, tener ese timbre de voz. Y adicional, él tenía como eso nato para un locutor es básico pintarle los cuadros a las personas. Sí. El radio es el teatro de la mente, y él tenía eso. Sí. De hecho, ahora pues todas estas historias están subidas en YouTube y todo eso, y pues la verdad es que gráficamente pues tiene algunas fotitas y todo. Sin embargo, a veces uno va en el carro y va escuchando y uno va imaginándose realmente lo que está pasando ahí a través de las narraciones de él. Ya hablando sobre... tengo entendido que él también era escritor. Sí, así es. ¿Cuántos libros escribió él aproximadamente? Alrededor de unos 35 libros. 35 libros. Porque hay unos que los hizo y ya no se volvieron a editar. Y otros que se quedaron solo unas 2 ediciones y ya no se volvieron a hacer. Sí, pues. Pero sí, algunos 35 libros. Así contándolos. ¿Y tiene usted en mente algunos títulos de algunos libros? Está, digamos, los presidentes de Guatemala. La cadena de estudios son 10 tomos. Está Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Está Memorias del siglo XX, que ese trata sobre aspectos de Guatemala. Son 2 tomos. Está el libro del hermano Pedro, Su vida y milagros, es una leyenda. Ese lo hizo con Haroldo Rodas. Sí. Está Cuentos de Historia y Muertos del Cementerio, es un bolsilibro. Historias de la Ciudad de Guatemala, que lo hizo con Vivian Fanjul, así como en 1977, lo hizo con la Municipalidad de Guatemala. Eran 2 libros, uno de historias y la otra era donde están las fotos de cómo estaba en 1900 y cómo está en 1977. Sí, pues.
Hizo otro sobre contrabando humano en la frontera. Ese ni yo lo tengo porque se nos perdió, y eso lo hizo como en 1982. Es una historia sobre una persona que se va a Estados Unidos y le cuenta todo. Y se vendió en Artemis Edinter. Pues ya más de 40 años. Y en la actualidad, en pleno 2024, pues si a alguno de nuestros amables televidentes le interesa, ¿usted tiene conocimiento dónde podemos conseguir alguno de estos libros? Artemis Edinter quiere volver a editar. Ahorita hizo una edición del primer tomo. Sí, pues. Y nosotros también estamos interesados en volver a editar. Tenemos un libro inédito, sería el número 11. Sí, pues sí, porque si no, también toda esta parte histórica en el tiempo se podría llegar a perder si esto no se recupera. Si no se vuelve a editar. Sí, pues. Sí. Ya pasando siempre a la parte de la incursión en la radio, ¿cómo considera usted que trascendió don Héctor Gaitán por medio de la radio y cómo sigue trascendiendo hasta la actualidad? Por medio de sus leyendas y por medio de la historia que él contó sobre la Guatemala que no conocimos. Porque él ahí dejó una huella muy grande, porque mucha gente siempre, don Héctor Gaitán, que las leyendas, alguna historia, alguna anécdota. Usted manejaba mucho el anecdotario también. Entonces yo siento que eso fue lo que él deja para el legado para los guatemaltecos. Para la historia guatemalteca, ¿verdad? Y como bien lo mencionábamos, pues sigue trascendiendo porque incluso algunos todavía procuramos trasladarlo a las nuevas generaciones, de decirle, ¿te gustan las leyendas? Por ejemplo, a nuestros hijos, y les despierta como esa curiosidad, ¿verdad? Sin embargo, quizá en las nuevas generaciones el lenguaje que lo platicábamos fuera de cámaras, pues como que se ha ido perdiendo un poco esos chapinismos, ¿verdad? Que le daban como ese toque a las leyendas narradas por don Héctor Gaitán. Sí, porque él agarraba las leyendas de muchas cartas. Entonces a veces de una entrevista. Entonces la gente, él agarraba la forma en que la otra persona hablaba. Entonces a veces hablaban, depende de cada lugar, a veces tenían diferentes modos. ¿Tiene usted conocimiento, ya yéndonos un poco más atrás en el tiempo, ¿tiene usted conocimiento cómo fue don Héctor Gaitán en su niñez? Y yo hablé con él muchas veces y me contaba, incluso el 5º tomo de La calle donde tú vives es su biografía. Y ahí cuenta que él era un niño problema, muy travieso. Ahí está mi tío que les puede decir que mi abuela hasta le abrió la cabeza una vez porque no le hacía caso. La verdad. Entonces él era muy hiperactivo, y eso le ayudó a conocer a muchas personas. Sí, pues definitivamente abre puertas, ¿verdad? Porque es uno como más sociable, ¿verdad? Y él era muy sociable, ¿verdad? También, ¿cómo considera usted que ha mantenido su legado aún después de su muerte en el 2012? Estamos hablando ya más de 10 años. Sí, 12 años. 12 años. ¿Cómo considera usted que se ha mantenido el legado ahorita en este tiempo que ya no está? Mira, cuando él murió, él dejó, La que no tuvieras tenían 8 tomos. Y yo me tomé la tarea de agarrar todo su material que no había publicado y se hizo el 9º tomo. Y al año se volvió a hacer el 10º tomo. Ya él ya no estaba. Sí, pues. Hemos sacado algunas publicaciones, tenemos una página donde siempre se ponen fotos recordando su legado. Y tratamos de hacer algunas actividades para fin de año con sus leyendas, con su voz y todo. Entonces hemos tratado de que su legado no muera como familia, y queremos dejar todo lo que él escribió, lo queremos volver a editar. Eso es nuestro fin. Sí, es que definitivamente creo que es como esa labor de la familia, de no dejar morir ese legado, ¿verdad? Que no se pierda en el tiempo. No se pierda, porque después ya no lo llegan ya no se llega a las nuevas generaciones quién fue. Porque mira, el Solar. Sí, justo. Muchas personalidades, ¿verdad? Que aún viven. Sí, él dejó muchos libros y ya no va a haber quién, solo la esposa o algo. Sí, pues, no. ¿Y ustedes son más hermanos o solo? Sí, somos 3 más con
mi hermano grande murió. Hay otro que sí, él heredó la voz, y a veces hacemos algunas leyendas y él las lee, porque todavía él tiene heredó ese timbre. Sí, pues. Bien, Miguel, con esto vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a ir hasta el otro lado con mi amigo Roberto Vázquez. Gracias, Julio, por el paso, porque vamos a continuar hablando del legado de Héctor Gaitán. Y qué mejor que hablar con su hermano Luis Gaitán, con quien me honro tener una gran amistad desde hace muchos años y que hoy vamos a platicar también de ese maravilloso legado. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Pues qué bueno hablar de mi hermano, que me da la oportunidad de hablar de él, de su niñez. Pues te cuento que Héctor sí era un niño muy travieso. Héctor era de lo que no te puedes imaginar. Mi mamá sufrió mucho con él en el sentido de que se iba a barranquear, no pedía permiso, y él, pero siempre fue buen hijo, y sobre todo que quiso mucho a mi papá. Mi papá era su adoración. ¿Cuánto tiempo se llevaban ustedes en edades? 5 años me llevaba a él, y cuando yo nací, me recuerdo que me contaba mi mamá que se puso muy celoso, porque como él era consentido, 5 años, acordate, ya las atenciones todas eran para él. Entonces sintió cuando yo llegué y me decían, devuelva ese patojo tan feo. Yo no lo quiero. No, decía mi mamá, es su hermanito, quiéralo. Él va a ver que cuando usted va a necesitar de su hermano cuando esté más grande. Y no, yo no quiero a ese muchachito. Hay una anécdota muy especial y es el apodo. Se le conocía como Ébano. ¿Por qué? Fíjate de que mi tío Carlos, hermano de mi papá, mi hermano era así, mi mamá le hacía canelones porque era así, con el pelo quebrado. Mi mamá le hacía sus canelones y era gordito y moreno, bien morenito. Y mi tío Carlos era muy molestón. Y en una oportunidad de Héctor, no sé qué dijo, y le dijo, Ébano, vení. Y sí dio en el clavo que sí era su apodo, cabal. En uno de los libros menciona algo del Ébano. De Ébano, sí, fue mi tío Carlos el que le puso ese sobrenombre. Hablando de la familia, yo me recuerdo cuando trabajamos también con Héctor, pequeñito, el nieto, o el ahora bisnieto, que en algunas leyendas trabajamos y era pequeñito, ahora ya es un joven que ya tiene su retoño, pero también tiene ese legado tan importante porque le gustan las leyendas. ¿A toda la familia le ha gustado esto? Fíjate que yo digo que sí, porque como Héctor prácticamente nos envenenó un poco con eso, ¿verdad? De las leyendas. Y Héctor no solo era leyenda, sino que fue historia. También se empapó de la historia de Guatemala, porque mi tío Carlos era un señor muy instruido. Mi tío Carlos miraba un papel tirado ahí y todo lo leía, le fascinaba la lectura. Y se lo fue inculcando a Héctor, se lo fue inculcando de tal manera que Héctor le pescó mucho a mi tío Carlos por su literatura y todo lo que ha pasado. Incluso nos llevaba mi tío Carlos al cementerio general y nos enseñaba las tumbas de los personajes que ven en Guatemala, de los personajes más importantes. Y entonces incluso había una tumba de los hermanos Castillo que tenía un buey apis. Y ahí nos sentaba en el buey. Y ya no, en el mausoleo de los, sí, ahí. Pues nos hablaste algo de su niñez, de cuando naciste y todo. Ahora, un poquito así brevemente, de su juventud y ahora ya como adultos, ¿cómo era la relación de ustedes? Muy buena, con Héctor siempre fuimos buenos hermanos, sobre todo que él era calidad de persona.
Cuando falleció la esposa, la suegra, se quedó Miguelito solo con él. Y yo llegaba, y aquellos todavía no cocinaban. Y cuando se quedaron solos, iban a comprar a los restaurantes. Y Héctor se aburría de la misma comida de los restaurantes. Entonces, en una oportunidad, yo llegué y me dijo, vos, bicho, ¿me puedes hacer tal y tal cosa? Como, sí, como yo cocino. Entonces, hago la cacha, no te voy. Entonces, mira, Héctor, ¿querés comer fideos? Así, ¿no? Sí, claro, un bistec con. Bueno, me decía, démosle. Y pues ya nos fuimos relacionados. Y ya cuando hacía sus pláticas por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, porque estuvo trabajando ahí, nosotros lo asesoramos, lo ayudábamos, porque como le costaba caminar, entonces lo apoyábamos. Pero con Héctor fuimos muy buenos hermanos. Y eso nos lo inculcó mi papá, que ya cuando fuimos más grandes, ¿verdad? Que no hubieran enemistades, porque siempre han habido, entonces, a veces con los hermanos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero con él siempre fuimos buenos hermanos. Pues qué bueno, Huicho, qué bueno, Luis, poder compartir un poquito cosas íntimas de la familia que no todos lo saben, ¿verdad? Y que también en la casa de ustedes, esa casa tan antañona del barrio de la Recolección por la avenida Elena y Tercera Calle, que decían que también espantaban y que en alguna anécdota nos contaban acerca de algo que hizo Lucas, el loro, que todavía está y que tiene muchísimos años en la familia. Sí. Ese loro es inmortal, sí. Pero que hablaba y asustó a más de alguien pensando que le estaban hablando ahí de... Fíjate de que el loro se llama Lucas, pero Lucas lo ponían en el baño, y ahí estaba, pero estaba una cortina, y llegó Juanito Escobar. Héctor lo invitó a almorzar y le echaron unos sus tragos. Y entonces Juanito le dijo, ¿puedo pasar al baño? Sí, pasar, le dijo, ¿dónde está? ¿Y qué si Lucas empezó a hablar ahí? Pero Juanito me empezó a ver por todos lados y vio que no había nadie. Y me están espantando, dijo. y entonces, José Héctor le dijo, a decir, fíjate que en el baño me espantaron. ¿Qué pasó? Pues fíjate de que yo oigo que ya están hablando y ya yo miré por todas partes y no hay nadie. No, hombre, no jodas, digo, es Lucas, es el loro. Una anécdota con Lucas. Bueno, sí. Luis, muchísimas gracias por este momento que nos has permitido. Y igual a Miguelito, que ya tuvimos la oportunidad de saber un poco más acerca de ese importante legado de nuestro queridísimo y recordado amigo Héctor Gaitán. Y me gustaría en este momento dejar para la posteridad también, y para aquellas personas, algo de la voz de Héctor Gaitán contando una leyenda. ¿Te parece? Interesante, qué bueno, sí, claro que sí. Bueno, pues entonces nosotros continuamos con el programa de Gente Guate y vamos a escuchar la voz de ese personaje, ese hombre, ese ícono de la historia, como es Héctor Gaitán. Escuchemos. Dice doña Amanda que cuando falleció su tía, ella sufrió enormemente. La señora era como su madre, o más que eso, porque fue ella quien la crió cuando murió su madre. La tía se hizo cargo de doña Amanda, le dio educación, la orientó hasta el día en que se casó y la entregó en la iglesia. Doña Amanda fue recíproca porque cuando enfermó su tía se la llevó a su casa, le dio las atenciones que ella necesitó hasta el día de su fallecimiento. Estuviera el día como estuviera, doña Amanda asistía al cementerio a visitar la tumba de su tía.
El mausoleo de ellos estaba al final de la calle central del cementerio, justo a mano derecha, pasado un callejoncito. El mausoleo aparecía como iluminado de color blanco y con rosas rojas, margaritas y flores amarillas. Estaba muy bien cuidado. En el centro había un pequeño oratorio donde había una virgencita de Guadalupe que se situaba en un pequeño altar. Una mañana, eran como las 11 más o menos, cuando llegué, dice, al mausoleo. De pronto, dentro de la capillita había una niña como de unos 8 años que estaba paradita luciendo un vestido de marinero, como el estilo de antaño. Pero, ¿quién le abrió la puerta de la capillita a la niña? Esa era mi pregunta, dice ella. La llave únicamente yo la tenía y nadie más. Bueno, quizá por travesura, la niña se había introducido y ella le preguntaría cómo había hecho para entrar a la pequeña capilla, pero para ajuste de penas, en las cercanías del mausoleo no había nadie. Dice doña Amanda, confieso que me dio miedo, pero sacando fuerzas de flaqueza, me acerqué y con cariño le pregunté a la niña qué hacía ahí. En ese momento la imagen de la niña desapareció de inmediato ante mi vista. Yo, dice la señora, me quedé de una pieza viendo para todos lados. Afuera solo el canto de los pajarillos se escuchaba. Como pude, fui saliendo del lugar y ya no puse ni las veladoras. Les digo que me dio miedo y no me dieron ganas de regresar al cementerio. Pasaron los meses y en una ocasión, cuando sacamos las cosas de la tía de un viejo folder, había una fotografía antigua donde aparecía la niña que ella vio en el mausoleo. Era la misma niña con la misma ropa. La foto tenía una fecha: Guatemala, 10 de febrero, recuerdo de mis 7 años. Cotejando otras fotos viejas, caí en la cuenta que la niña no era otra que mi tía. Pero, ¿por qué se me apareció en el mausoleo? ¿O qué mensaje me quiso dar? Eso solo Dios lo sabe. Bueno, para finalizar este segmento tan importante de Gente Guate, queremos agradecer la presencia de Miguel Gaitán y de Luis Gaitán, hermano e hijo de Héctor Gaitán, este reconocido personaje que nos ha dejado tanto en la historia y que hoy hemos sabido un poco más acerca de su vida personal, ¿verdad, Julio? Así es, Roberto. Hoy pues un programa histórico. Como lo mencionaste en la parte de la entrevista con don Luis, esa parte íntima desde que don Héctor estaba pues pequeño, el apodo, ¿verdad? Un programa hoy pues que estoy seguro que a más de alguno de ustedes le trajo a la mente también por medio de esta leyenda que escuchamos, que pudimos observar acá en las pantallas de Jesús TV, trasladarnos a esa parte de la infancia, Roberto. Bueno, don Luis, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. De verdad, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado hoy nuevamente en una edición más de este programa Gente Guate, y siempre les hago el recordatorio de cómo aparecemos en nuestras redes sociales como Gente Guate en Facebook y como Guate Gente en Instagram. También ahí nos pueden seguir para que puedan ver más como este contenido, si es que se lo perdieron en la televisión o si no lo lograron ver completo. Así es que con esto nos despedimos, Roberto. Será hasta en una próxima emisión que nos volvamos a encontrar acá, por supuesto en Gente Guate, y también a través de la pantalla de Jesús TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.